Gloria de Hierro Negro apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 41. Tratar en la taberna. Claude entendió que solo obtenían un botín tan grande gracias a la buena suerte. Huelicro había hecho toda la caza, mientras que Claude solo consiguió la serpiente por accidente, y el tigre negro fue un regalo del cielo. Dudaba mucho que tuvieran la misma suerte la próxima vez que fueran. Borcal también jugó un papel importante en la venta de su botín a buen precio. Explotó los acalorados intercambios entre los espectadores de manera experta y casi extorsionó su dinero. Comprendió que una subasta en vivo y al aire libre era un espectáculo para que las tiendas apostaran con su reputación, y les sacaría los mejores precios. Chirleater, por ejemplo, perdió sus apuestas y su reputación sufrió un duro golpe. Era casi seguro que, al menos por un tiempo, Milas Taylor sería la primera elección de los cazadores en lugar de Chirleater. Su segunda opción tampoco sería Chirleater, sino Wakri. Claude sabía que habían hecho un buen botín cuando vio todo al lado del otro, pero nunca había esperado que fueran más de 17 tales, tal vez 8 o 9. Todavía tenía 3 tales incluso después de pagar su deuda. Un viaje de 2 días le valió el salario completo de su padre. No es de extrañar que su padre estuviera actuando de manera tan extraña. Ni siquiera lo regañó por mentirle. Probablemente se enteró del dinero que habían ganado los 4 chicos. Debería ir a comprar algunos libros antes de que su padre decidiera regañarlo. Eso le llevó al por qué había decidido invitar a almorzar a sus amigos. En realidad, era solo una excusa para venir a la ciudad y poder comprar los libros. Traje una bolsa de dinero para cada uno de ustedes con su parte. Se los daré cuando lleguemos a la escuela, continuó Borcal. ¿Quieres que entregue tu deuda hoy, Claude? Te lo dejo a ti. Lo usaremos para el almuerzo. Claude tiene razón. Ganamos bastante, así que deberíamos pagar nuestras propias cuentas, asintió Erickson. No tengo quejas, agregó Huelicro, puede darme 4 rillas y 5 sunars y quedarse con el resto por ahora. Lo conseguiré cuando lo necesite. ¿Por qué? Preguntaron los 3 al unísono. Mi hermana lo tomará si me sorprende y nunca lo volveré a ver. Ya lo ha hecho un par de veces, así que sé que lo hará. Siempre toma mi mesada. Los 3 se estremecieron ante la ineptitud del chico. Está bien, lo guardaré a salvo para ti. Los 3 entraron al aula con un gran aplauso. Erickson sonrió como nunca lo había hecho antes. ¿Qué están haciendo? Preguntó Claude, con el rostro en blanco. La mayoría de ellos estuvieron ayer en los muelles. Borcal explicó en un susurro. Escuché que algunos han empezado a llamarnos guerreros de segundo año. Incluso algunos de los cazadores dijeron que no se enfrentarían a esa serpiente si tuvieran una opción. Así que todo esto es gracias a ti. ¿Así que ahora somos los 4 guerreros del segundo año? ¿Qué tan malo puede llegar a ser esto? Se preguntó Claude a sí mismo, con la cara enrojecida. No fue a buscar a la maldita serpiente, y apenas sobrevivió. No merecía ser llamado guerrero. Pero tendría que revelar que él fue quien aclarará ese pequeño malentendido, y además del hecho de que su padre nunca más lo dejaría ir en un viaje como ese si se enterara, no creía que fuera a hacer eso. Las cosas mejor. En su lugar, podría empeorar las cosas. Apenas logró pasar las 3 clases de la mañana. Cada instructor les dio unos minutos de elogio antes de comenzar la clase. Estaban abarrotados a la hora del almuerzo, y Claude estaba seguro de que un par de chicas incluso lo miraban con ojos saltones. Aunque a Huelicro no pareció importarle. Era un cabeza hueca, así que entraba por un oído y salía por el otro. A Claude nunca le había gustado estar en el centro de atención, incluso antes de tener el problema adicional de llegar a un mundo diferente. Pero tratar de evitarlo solo podría empeorar las cosas, o al menos atraer la atención equivocada hacia él, así que aguantó. Los egos de Borcal y Erickson fueron los que más sufrieron, explotaron como globos y sus labios chasquearon sin parar mientras le contaban su epopeya a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar y desafortunadamente había demasiados dispuestos a hacer precisamente eso. Se acercaron peligrosamente a revelar que Claude fue el que mató a la serpiente en varias ocasiones y que literalmente tuvo que poner su mano sobre sus bocas 2 veces antes de que dijeran que era él. También tuvo que luchar para evitar que mencionaran las ruinas, pero no pudo evitar que hablaran sobre Gret. Solo escuchó la mitad de las historias que contaron, pero sospechaba que la isla ganaría varias docenas de nuevas leyendas en los próximos meses. Él era bastante ambivalente sobre las historias locas de los 2, algunos de ellos no habrían resistido el más mínimo escrutinio, y no sabía si quería que alguien los atrapara en sus mentiras para que sus egos pudieran volver a la tierra. ¿O no?
Le tomó toda la paciencia que había ahorrado en los últimos 6 meses para llegar a la hora del almuerzo. Arrastró a sus amigos entre la multitud después de un par de minutos de entretener al enjambre y salieron de la escuela. ¿Dónde debemos comer? Huelicro preguntó. ¿Por qué no vamos a una taberna? ¿No vendió Eike el tigre negro a uno? Quizás deberíamos probarlo, sugirió Claude. De ninguna manera. ¿Quieres que te regañen? ¿Cuánto quieres apostar que al menos una docena de personas nos reconocerán? Estoy casi seguro de que nuestros papás deben estar allí para probar el pescado también en este momento, objetó Borcal. El mío definitivamente estará allí. Lo escuché arreglar una reserva con Bjard ayer, asintió Erickson. No parecía muy feliz. También quería probar el pescado. Su padre, sin embargo, era como él. Le encantaba bañarse en el centro de atención, y su piel era lo suficientemente gruesa como para bañarse en el centro de atención de su hijo también. Claude se dio una palmada en la frente. ¿Cómo no podía pensar en eso? Bjard era una taberna muy conocida en la ciudad, y con ese pescado, estaría aún más concurrido, sin mencionar que los papás de los 4 niños obviamente estarían al frente de la fila para probar hoy. Incluso era probable que hubieran invitado a su padre a probarlo. Ir allí ahora sería un suicidio. De hecho, la ciudad tenía bastantes restaurantes. Las tabernas y posadas eran el tipo de negocio más popular entre la gente del pueblo, además de los barcos de pesca. A pesar de eso, solo Bjard fue venerado como la taberna por los lugareños, Whitestack Tavern. Era la taberna más antigua de la ciudad, y algunos incluso creían que era tan antigua, si no más antigua, que la ciudad misma y, a menudo, discutían si la taberna llevaba el nombre de la ciudad o la ciudad después de la taberna. Ahora pertenecía al único local que estaba en el consejo, Sir Fuchs. Sin embargo, no estaba involucrado en su gestión, y también se le conocía como Bjards, en honor al jefe de cocina que lo dirigía. Bjard era todo un personaje. Originario de la capital, donde su familia era propietaria de un restaurante de lujo, llegó a dirigir la taberna de Sir Fuchs hace varios años. Los dos se hicieron amigos cercanos durante los estudios de Sir Fuchs en la capital. Originalmente estaba destinado a hacerse cargo del restaurante familiar, pero una historia de amor entre él y la hija de un noble local se agrió cuando sus padres se enteraron y él tuvo que abandonar la ciudad o arriesgarse a sufrir represalias contra su familia. Sin embargo, para su sorpresa, su amante decidió fugarse con él, y los nobles fueron tras su familia de todos modos. Afortunadamente, lo peor que podían hacer con su poder reducido gracias a este Jin noveno era acosar el negocio de su familia hasta que cerrara. Se puso en contacto con su viejo amigo, Sir Fuchs, quien le ofreció la gestión de su taberna en Whitestack. El chef despidió a todos los que estaban involucrados en actividades menos sabrosas, entre ellas la prostitución, y convenció a su viejo amigo para que renovara el lugar. Él personalmente contrató y entrenó a su nuevo personal en su tradición familiar. Cuando el lugar volvió a abrir en 3 meses, podía competir con todos los restaurantes excepto con los mejores de la capital, y los nobles solían venir desde la capital de la prefectura para quedarse y comer en Whitestack Tavern, sin mencionar a cualquiera que fuera de la ciudad. Nos salvaste, Boa. Pero, ¿a dónde iremos entonces? Vamos a Big Fork. Dijiste que querías comprar libros, ¿verdad? Está justo al lado de la librería. Y escuché que tiene las mejores costillas de cordero y fideos marinados de este lado de la carretera principal, sugirió Erickson. La mayoría de las personas nombraron a sus tiendas en honor a su familia, ya que estos establecimientos eran por lo general empresas familiares. Big Fork se conocía originalmente como Lumbar's Lunches, pero colocaron un gigantesco tenedor de madera en el frente del edificio para llamar la atención de la gente, y ahora todos lo llamaron Big Fork. Nota para mí mismo. Nunca pongas cosas masivas en tus edificios, se dijo Claude. Los fideos en este mundo eran los fideos estilo soba japoneses, aunque no estaban hechos de soba. La harina se amasaba en forma de panqueques como extensiones de masa, se doblaba varias veces y se cortaba en fideos. La mayoría de la gente también los comía en lo que se habría llamado el estilo tradicional japonés. Los fideos se hervían durante varios segundos, por lo general no más de 1 minuto como máximo, y se comían tal cual con una salsa ligera. Sin embargo, a Claude no le gustaba la salsa de este mundo. El cordero era otro asunto completamente diferente. No podía pensar en un momento en el que hubiera comido cordero de ninguna de sus vidas que pudiera compararse con el de Big Fork. El lugar solía servir cerveza de trigo negro o té rojo con miel.
Sin embargo, tenían que volver a clase después del almuerzo, y no estaría bien oler alcohol, así que todos se quedaron con el té. Claude tenía un gran cuenco de costillas de cordero y un enorme cuenco de fideos, que se comió sin salsa. Borcal tenía lo mismo, pero un plato más pequeño de costillas. Erikson y Welicro, por otro lado, apostaron por los fideos, e incluso dividieron la salsa de Claude entre ellos también. Incluso pidieron un segundo tazón cada uno. Todos comieron rápido, Claude porque tenía que acomodar sus compras también a la hora del almuerzo, y los demás principalmente porque tenían hambre. Claude pagó la cuenta, 12 sunars por las costillas, 3 sunars por plato de fideos y 4 sunars por el té, 3 rillas, 4 sunars en total. Eso equivalía a 3 días del salario normal de su padre. Big Fork era uno de los lugares más caros de la ciudad, pero tenía comida a la altura. Sin embargo, todavía no era nada comparado con Whitestack Tavern. Capítulo 42 Librería. La ciudad solo tenía una librería, Barks Books. Sirvió a la élite de Whitestack casi exclusivamente. No era un establecimiento particularmente grande, pero aún ocupaba 2 escaparates. También estaba muy tranquilo. Escuché que acabas de recibir un nuevo lote de libros, tío Bark. Borcal gritó mientras entraba en la tranquila tienda. A estas alturas ya era un habitual y no se molestó en bajar la voz. Ahí, tengo 15 en total. Ten cuidado con ellos. Solo tengo 3 copias de cada uno. Te haré pagar si arruinas una. Dijo el dueño detrás del mostrador, ajustándose el monóculo mientras leía sus facturas. 8 de los libros eran biografías. Claude nunca había tenido una buena visión de las biografías. La mayoría de ellos no eran más que narcisistas que acariciaban su ego, y eso era aún más cierto ahora. Por lo general, los encargaba un noble o consejero famoso o acomodado y estaban muy editados, por razones de precisión, por supuesto. Solo los estúpidos los leen, y solo los idiotas les creen, pensó Claude. 5 de los libros eran novelas cortas, el cuento de caballeros típico del cortador de galletas. Solo se diferenciaban de los típicos cuentos renacentistas de la vieja tierra en que usaban a los magos como sus antagonistas, en lugar de a los dragones. En estas novelas, sin embargo, los dragones nunca fueron más que las monturas de los magos. Por lo general, se volvían contra sus amos, el caballero los mataba antes de la pelea principal o se convertían en la montura del caballero. Le avergonzaba admitir que disfrutaba mucho con ellos cuando era joven, cuando era joven. Uno de los 2 restantes era un diario de viaje, escrito por uno de los diplomáticos de Ahueras sobre sus experiencias mientras viajaba por todo el continente en sus misiones. Claude escogió una de las copias. El otro era un informe sobre los últimos descubrimientos de flora y fauna marítimas. La mayor parte del libro estaba dedicada a un nuevo tinte que un herbolario había sintetizado después de casi una década de investigación y experimentación. Los ingredientes principales fueron el agua de violetas y la hierba atro. Aparentemente, también duró más que cualquiera de los tintes conocidos hasta ahora. Sería una buena adición al estudio de su padre, por lo que agregó una copia de eso a su pila. Se esperaba que su padre, como secretario de la ciudad, tuviera un buen cuerpo de conocimientos, que supiera algo sobre todo, por lo que le gustaba mostrar su armario de libros a sus visitantes como prueba de que cumplió con esa expectativa. Incluso podría usar el libro para ayudar a motivar su solicitud de financiamiento para su nuevo proyecto. Claude terminó comprando un libro de cada una de las categorías, el libro Atrogras, el diario de viajes Six of Six, uno de los romances y una biografía al azar. Le costó 2 rillas y 2 sunars en total. No quería comprar tantos, pero no podía gastar menos en libros de lo que le había dado su padre. Realmente no quería comprar la biografía, pero a su padre le gustaban bastante, así que se quejaba si no traía al menos una. En cuanto a la novela, ya no tenía interés en ellos, pero eran buenos para matar algunas horas aburridas. Especialmente para leer en el baño. Echaba mucho de menos los teléfonos. Sufría el mismo problema aquí que en ese entonces. No podía desatarse mientras su mente estaba ocupada con la suciedad diaria. Echa un vistazo a esto, Claude, dijo Erikson en un tono sospechosamente suave, encontré algo bueno, ¿qué estás haciendo? Pareces un ladrón. Claude lo regañó mientras se acercaba. SHH. Deslizó un libro en la mano de Claude subrepticiamente. Claude la abrió, algo molesto, pero una sonrisa irónica apareció en su rostro cuando vio lo que había dentro. Nunca pensó que este tipo de material para adultos sería popular tan temprano en la era de la impresión. Fue copiado a mano, pero el hombre debe haber sido bastante hábil.
No fue fotorrealista de ninguna manera, pero ciertamente acertó todos los detalles excitantes. No es de extrañar que Erickson estuviera rojo hasta las orejas y de pie un poco incómodo con las caderas. Lo ojeó rápidamente, asegurándose de que su espalda cubriera el libro de cualquier mirada errante. Aparentemente, la historia trataba de una joven noble que hacía todo lo posible para salvar el título de su padre. Naturalmente, siendo el libro lo que era, estaba vendiendo favores de una naturaleza particular, y los párrafos eran bastante detallados sobre sus interacciones. No es de extrañar que estuviera escrito a mano, no impreso. Estos fueron prohibidos en el reino. De ser capturado, el autor podría ser enviado a prisión por hasta 6 años y se convertiría en un villano. Los copistas y lectores también enfrentaban fuertes multas e incluso podían convertirse en villanos y obligarlos a trabajar en campos de trabajo durante 3 meses para recuperar un lugar entre el campesinado. El castigo exacto dependía en gran medida del ejecutor y del transgresor. Alguien en una posición particularmente alta, o con una muy buena relación con el ejecutor, podría ser capaz de pasar por alto la transgresión. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Claude. Estaba en la colección privada del tío Bark. ¿Qué te parece? Normal, dijo Claude, arrojándole el libro a Erickson, es mucho mejor ver la realidad. ¿Dices eso como lo has hecho?, acusó Erickson, deslizando el libro hacia atrás. ¿Qué tal si lo compramos y vendemos copias a los niños en la escuela? Claude lo fulminó con la mirada. Adelante, si quieres morir tanto, déjame fuera de esto. Toda la escuela sabrá en el momento en que lo sugieras al primer niño, y los maestros no se quedarán atrás. Reputación de su familia, y usted tendrá suerte si la posición social es todo lo que pierden. Erickson miró a Claude. Golpearé a cualquiera que se atreva a delatarme hasta matarlo. Será demasiado tarde para ti incluso si lo haces. Solo lo descubrirás una vez que ya te hayan dicho, y entonces ya tendrás la corona en tu trasero. El papel de malí era exclusivo del extremo sur del reino y era mucho más fino que el papel de papiro en bruto que hacían las 3 prefecturas. Sin embargo, eran caros ya que estaban bien. Cada hoja cuesta un fenli. Sin embargo, todos los documentos oficiales tenían que estar escritos en ellos para que fueran válidos. Su padre trabajaba con él todo el tiempo ya que todos sus informes y diarios tenían que estar escritos en él. Trajo los pedacitos y bots sobrantes a casa y sus hijos lo usaron para hacer sus deberes. Eran bastante extravagantes así. Sin embargo, sus sábanas eran pedazos y bobs, así que tuvo que enrollarlas para llevarlas de regreso a la escuela. Vio a Erickson metiéndose el libro de adultos en el bolsillo del pecho. El tonto todavía lo compró, ¿cuánto? Él susurró. Erickson casi saltó sobre el mostrador. «O un rillas, 8 sunars», tartamudeó, agarrándose el corazón. ¿Qué? ¿Por qué es tan caro? El tío Bart dice que es mucho más trabajo copiar libros a mano, por lo que también es mucho más caro, sin mencionar que está prohibido. Él solo tiene uno, también, mierda. No es de extrañar que Erickson pensara en hacer copias. Maldita sea, eso fue caro. Véndelo a Boa o alquilárselo cuando termines. Deberías poder recuperar un poco de esa manera. Así que, ¿quieres leerlo, eh? Te lo venderé un poco más barato cuando termine, zumba. No quiero leer eso. Borcal se dio una palmada en la frente cuando regresaron a la escuela. ¿Le pegaste a tu hermana cuando llegaste a casa ayer, Claude? ¿Por qué dirías eso?, preguntó Claude, deteniéndose. Por supuesto que no. Nunca la golpearía. Es la cosa más preciosa del mundo. ¿Por qué iba a golpearla? Me fui a dormir de inmediato. Así que no fuiste tú. Oímos a tu hermana llorar en la cocina cuando pasamos a entregar la carne ayer. Se detuvo y rápidamente se secó las lágrimas cuando entramos, pero sus ojos estaban rojos e hinchados. No nos digas por qué estaba llorando sin importar cuánto le pedimos, pero pudimos ver una palma roja en su mejilla. Pensamos que debías haber sido tú, ya que llegaste a casa poco antes de que llegáramos, dijo Welicro. Los ojos de Claude se inyectaron instantáneamente en sangre. Había hecho todo lo posible por ser un buen hermano mayor desde que llegó a este mundo. Arbeit, la palabra sangró de su boca. Supo que era él en el momento en que se enteró de lo que le sucedió a su hermana. Así que por eso la mierda no dijo nada la noche anterior. ¿Se atrevió a tocar a su hermana pequeña? Oh, iba a sangrar tanto. Capítulo 43. Agitación en el hogar. ¿Por qué lloraste ayer? ¿Quién te abofeteó? Dime, preguntó Claude en el momento en que llegó a casa. Venía directamente de la escuela. La niña no le respondió, pero sus ojos se enrojecieron de inmediato.
Pero ella no tenía que decírselo, él ya sabía quién era, solo quería saber por qué. Arbeit, ¿verdad? ¿Por qué te golpeó? La niña tartamudeó y finalmente comenzó a llorar. Él quería que le diera mi horquilla, yo no quería, así que HH me golpeó y Tete lo tomó. Las manos de Claude se tornaron blancas, puños con los nudillos. Fue incluso peor de lo que pensaba. Ahora no había forma de evitar golpearlo hasta sacarle la pulpa. Debió dárselo a esa puta. Ella lo había molestado por joyas, ¿no es así? Entonces, en lugar de ahorrar y comprarle algo él mismo como un buen chico, pensó que estaba bien simplemente robárselo a su hermana y golpearla mientras lo hacía. Iba a sangrar esta noche cuando llegara a casa, iba a sangrar muy bien. Consoló a su hermana durante la mayor parte de la tarde y esperó a que volviera la mierda. Sin embargo, no estaba en casa para la cena. Claude casi escupió sangre cuando su padre dijo que estaba feliz de verlo tan preocupado por su hermano mayor. Llevó a su hermana al joyero a la tarde siguiente y le compró 3 horquillas. No tenían horquillas de plata pura, por lo que en su lugar consiguió las de ella de cobre plateado. Sin embargo, todavía eran muy hermosos. La mierda solo volvió a casa 3 noches después, pero esta vez Claude no estaba en casa. Sus amigos lo habían arrastrado hasta el par para pescar con ellos. Querían asar un poco de pescado, pero solo consiguieron 2 pequeños, así que se dieron por vencidos y se los dieron al guardia. Claude entró en la casa y encontró a su hermano, presumiendo ante su padre sobre lo duro que habían trabajado él y Sid Fuchs y los elogios que el hombre le había dado. Su padre se sentó feliz en su silla, escuchando a su hijo. Arbeit siguió adelante, incluso cuando Claude se acercó, fingiendo que no lo notaba. Señaló su taza vacía, sosteniéndola hacia Angelina. Déjame, dijo Claude, tomando la tetera de manos de su hermana. Lo pisoteó en la mesa frente a Arbeit, lo agarró por el cuello y lo levantó de la silla. Lo habría levantado del suelo por completo, pero era demasiado bajo. ¿Qué estás haciendo? La mierda lloraba. Su padre le gritó mientras él también saltaba de su silla. ¿Qué estás haciendo? Claude lo ignoró. Más exactamente, no lo escuchó. Toda su visión era carmesí, todo lo que vio fue Arbeit, y su imagen de cómo había golpeado a su hermana. Incluso un dios no se atrevería a interponerse en su camino en este momento. Arbeit se aferró desesperadamente a su cuello. Claude soltó su mano derecha, tiró hacia atrás y golpeó la palma abierta en la cara de Arbeit tan fuerte como pudo, luego la trajo hacia atrás y golpeó el otro lado de su cara con el dorso de la mano con la misma fuerza. PFFFT. La mierda escupió sangre. Levantó las manos y se cubrió la cara. Claude levantó la rodilla y la metió en el diafragma del bastardo. La mierda se agitó, pero aún no tenía comida en el estómago para vomitar. Claude soltó su otra mano y levantó otra rodilla para encontrarse con la cara de la mierda que caía. ¡Aak! Gritó cuando su nariz fue golpeada con un crujido. La mierda estaba en el suelo en un charco de sangre incluso antes de que su padre terminara su oración. Tú, estás fuera de control. Claude. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a golpear a tu hermano mayor? Detente ahora. El grito. Cállate. Claude le gruñó al hombre. Sus ojos inyectados en sangre lo hicieron estremecerse. Quédate ahí en silencio. Pronto sabrás por qué lo estoy golpeando. Le dio una patada a la silla y pisoteó la pierna derecha de la mierda. Habla ahora. ¿Qué pasó con la horquilla plateada? Arbeit se limitó a murmurar, negándose a hablar incluso cuando Claude pateó sus brazos y cubrió su rostro con las manos. Claude volvió a pisarle la pierna, esta vez con más fuerza. ¿No hablas, eh? No me importa si lo admites o no, de verdad. Sé por qué robaste la horquilla de Ana. Te dije que no quería involucrarme en eso, que no quería hacer un problema de esto frente a nuestros padres, pero no puedo dejar que esto permanezca. Gritó, señalando a su hermanita de ojos rojos. ¿Cómo te atreves a robar la horquilla de tu hermana pequeña para dársela a esa puta? Y hasta la abofeteaste solo porque ella no te lo daría. ¿Qué dijiste? Sí, padre, esta mierda. Claude le dio otra patada para enfatizar, estás tan orgulloso de haberle robado la horquilla a tu hija y la abofeteaste por negarse a dársela para darle a esa puta que vive en el ático junto al mío. Lleva medio año entre las piernas de ella. Eso, señaló con el dedo hacia el techo en dirección al ático vecino, es donde ha estado yendo el salario de su hijo todos los meses. Escuché que le compró 2 blusas y una falda solo el mes pasado. Incluso le prometió una suite con baño y bañera. También dijo que le alquilaría una en otro lugar si no podía conseguirle una aquí en el próximo mes.
Esa puta incluso le exigió que le comprara joyas, pero no puede permitírselo, así que le robó la horquilla a Ana. Realmente no me importa la horquilla, no es que no esté enojado por eso, pero no lo toleraré. Mierda, le dio otra patada, golpear a mi hermana pequeña. ¿Cómo se supone que voy a pensar en él como un hermano mayor cuando trata a su hermana pequeña así? Debería golpearlo hasta la muerte. Los dioses saben que se lo merece. No menos. La voz de Claude se hizo más áspera y sus ojos más rojos mientras hablaba. Angelina era una niña tan dulce y obediente. Ella siempre ayudaba en la casa sin una sola queja a pesar de tener solo 12 años. Amaba mucho a su hermana pequeña. Especialmente para ayudar con los platos por la noche. Nunca lo haría él mismo, por supuesto. Los hombres no hacían esas cosas. Y si lo hiciera y alguien se enterara, sería el hazmerreír de la ciudad. Solo los hombres cobardes hacían las tareas del hogar cuando tenían mujeres para hacerlas. Claude movió los pies y comenzó a patear las caderas de mierda, apuntando a su tercera pierna. ¡Ah, ah! Harvey gritó cuando la tercera patada aterrizó justo donde más dolía. Rodó por el suelo agarrándose lo que quedaba de su dignidad, su voz bastante soprano de repente. ¿Te atreves a alejarte de mí? Claude rugió, pisando fuerte tras la mierda. Detente ahí, Claude. Morsen gritó, finalmente salió de su estupor por esa patada más fea. No soy yo quien se aleja. Estoy aquí mismo. Claude gritó mientras pateaba las manos de Harvey. La mierda ahora estaba acorralada y no podía hacer nada más que intentar bloquear el abuso lo mejor que pudo. Deja de patearlo. Gritó su padre. Nunca imaginó que vería a su hijo del medio golpeando a su mayor así. Pero menos aún imaginaba que el anciano sería tan vergonzoso. Claude tampoco parecía que se estuviera deteniendo, así que no tuvo más remedio que meterse entre los dos. Ya es suficiente, Claude, dijo su padre, alejándolo. Tan fuerte como era Claude, bien, entonces dejaría el resto a su padre. Sin embargo, sería mejor que se ocupara de esto de manera satisfactoria, o se volvería a dar una paliza cuando estuvieran solos. No le importaba dejarlo con una cicatriz o dos. Caminó hacia su hermana, que estaba luchando contra las lágrimas junto a la puerta de la cocina. No te preocupes, no se atreverá a tocarte de nuevo. Si lo hace, dímelo y lo golpearé aún peor que hoy. Golpearé a cualquiera que se atreva a lastimar a mi linda hermanita, dijo. Dijo, pellizcando sus mejillas. La niña sonrió y acarició el pecho de su hermano. No le gustaba ver a su hermano enojado, mucho menos verlo golpear a alguien, pero se sentía muy cálida de que lo estuviera haciendo por ella. Ponte de pie, Harvey, dijo su padre, mirando a su hijo mayor. No dudaba de las acusaciones de Claude. Conocía a su mayor. No dudaba de que había hecho exactamente lo que Claude había dicho y no dudaba de que trataría de salirse con la suya en el momento en que tuviera la oportunidad. Su corazón se hundió. Quería darle a su segundo hijo una conversación severa por golpear a su hermano mayor, pero ahora no era el momento. Primero quería escuchar de la boca del caballo si realmente se había involucrado con esa chica. Dios de la guerra arriba, si se supiera, nunca más volvería a mostrar su rostro en público. Sería el payaso de la ciudad por tener a su hijo dentro de uno de sus inquilinos. ¿Es cierto? ¿De verdad perdiste la cabeza con esa mujer? Harvey no le respondió, simplemente siguió encogido en su pequeño rincón. El maldito bastardo, pensó Claude, sabía que su padre nunca le creería si lo negaba, así que estaba tratando de ganarse la simpatía. El espíritu de su padre se agotó visiblemente. Detuvo la silla que Claude había pateado y se sentó. Fue demasiado para él. Suspiró varias veces y luego miró a su segundo hijo. ¿Cuánto tiempo hace que conoce? Te dormir toda la noche como resultado. Al principio no quería involucrarme en todo ese asunto, pero no puedo permitir que él robe la horquilla de mi hermana y la golpee. Está bien, es suficiente, Morsen saludó débilmente. Oh, Dios mío. Harvey, ¿qué te pasó? Gritó su madre mientras bajaba las escaleras y lo vio acurrucado en un rincón ensangrentado. Está bien. Se resbaló y se cayó, dijo Morsen y los dos niños del medio lo miraron. Lleva tu cena arriba. Llévate a Blow contigo también, continuó, tranquilo, ayuda a Harvey a lavarse y atender las heridas, Patty. Hablaré contigo por la mañana, Harvey. Capítulo 44 Hacer fideos. Esa noche, Claude, su hermana pequeña y su hermano pequeño comieron en el ático. Su comida era bastante sencilla. Pan blanco, tocino, papas cocidas con huesos de vaca, carne de venado y algunas manzanas asadas. Aún así, Angelina estaba feliz y Blowake estaba aún más emocionado.
Saltó sin parar sobre la cama de Claude. Incluso jugó al escondite detrás de las almohadas con Claude y Angelina. Claude no sabía qué le decían sus padres a la patética mierda, pero Arveid no volvió a casa. Su hermana le dijo que 2 días después lo enviaron a la mansión de Sir Fuchs y que se quedaría allí por el momento. Claude inició su formación ecuestre 2 días después. Como los 4 amigos ya sabían montar, lo pasaron muy bien. Solo tardaron una semana en despejar todo el curso, lo que significaba que tenían ese periodo abierto hasta que terminara el curso y pudieran irse a casa antes. Pero no habría mucho que hacer si lo hicieran. Era mejor montar más en la escuela. Después de todo, lo pagaron. Claude no quería volver a casa de todos modos. La atmósfera se había desvanecido después de esa noche. Ninguno de sus padres dijo nada sobre él golpeando a su hermano, pero aún se sentía un poco culpable, solo por la incomodidad y angustia que causó a sus padres. Pase lo que pase, Arveid seguía siendo su hermano mayor. El hecho de que no lo delatara primero, sino que lo golpeara frente a ellos fue una falta de respeto por decir lo mínimo. Así se sentía, al menos. Huelicro y Borcal lo arrastraron al lago para pescar cuando no estaban en la escuela. Se engancharon a la pesca después de su viaje a la isla. Parecían verdaderos adictos. No le gustaba pescar él mismo, pero disfrutaba de la tranquilidad que le proporcionaba. Dicho esto, no quería perder el tiempo junto al lago, desafortunadamente no era como si tuviera algo mejor que hacer. Erickson estaba remendando las redes de pesca. Había empezado a salir mucho más con mujeres desde que compró ese libro, pero Claude no tenía ningún interés en escuchar chismes durante todo el día. Prefiere pescar en silencio. La pesca de este día fue bastante infructuosa, por lo que Claude decidió regresar a casa temprano. Se sorprendió al encontrar un invitado cuando llegó a casa. Un hombre de unos 20 años estaba hablando con su madre. Tenía una pequeña caja cuadrada de cartón colocada sobre la mesa. Parecía un pastel de regalo de Lisas Bakery. Sin embargo, no se quedó mucho tiempo y pronto se fue. ¿Quién es él? Nunca lo había visto antes, dijo Claude mientras se acercaba. Es el señor Thomas, nuestro nuevo inquilino. Nos trajo un pastel para agradecerle por darle la habitación. ¿Nuevo inquilino? No había oído que nadie se mudara. Oh, alquiló el ático al lado del tuyo. ¿El ático? ¿Qué hay de la señorita Cristina? Esa mujer se ha ido. Se ha ido de la ciudad. Tu padre habló con su jefe y la ha reubicado. No volverá pronto, si es que alguna vez volverá. La voz de su madre estaba cargada de odio mientras hablaba de la mujer. Se fue esta mañana. Padre le dio algo de dinero para que se callara, qué cosa tan tóxica. Definitivamente sufrirá la retribución divina. Ningún dios la protegería. Claude no creía que la mujer realmente le extorsionara 10 coronas. Él. Era medio año de su salario. Al menos, mostraba cuánto deseaba su padre mantener las cosas en secreto. ¿Qué vamos a cenar? Preguntó, cambiando de tema. Oh, esta noche. Lo de siempre. Tu padre dijo que no estaría en casa para cenar, y Arveid tampoco estará aquí, así que allá. ¿Por qué no tenemos fideos? Yo hago unos muy buenos, dijo Claude con confianza. ¿Sabes cómo hacer fideos? Preguntó su madre dubitativa. Por supuesto. Lo aprendí viendo. Es realmente simple. Se puso a trabajar de inmediato. Primero se lavó las manos y limpió el tazón, luego vertió harina en él, agregó agua y 3 huevos y mezcló. ¿Por qué agregaste huevos? Preguntó su madre mientras lo miraba, Blowake en sus brazos. Hará que los fideos sepan a huevos, dijo Claude, amasando la masa. Pellizcó la nariz de Blowake. Bájate. Tienes 6 años y todavía quieres que mamá te lleve en brazos. ¿No te da vergüenza? No quiero ver a Claude hacer fideos. ¿Puedo mirar yo también? Bien, dijo Claude con exagerada exacerbación. Mire con cuidado. Los fideos tienen que amasarse con un poco más de fuerza. Así será más elástico y no se pegará cuando los muerda. Demasiada agua, solo agrega un poco más de harina, demasiado fuerte, un poco más de agua. Claude estaba sudando cuando terminó. Se sentía como un ama de casa torpe. Pellizcó un poco de masa para comprobarlo por fin, luego se lo mostró a su madre y a su hermana. Siéntelo. Así es como debe sentirse. Los fideos que hacen en Big Fork no están amasados. En realidad no son fideos, solo son harina mojada. No tienen ningún resorte. Lástima que no supiera cómo adelgazar los fideos correctamente. Solo pudo presionar la masa hasta que estuviera fina como el papel antes de cortarla en finas y largas hebras. Tenía sopa de huesos cocinando en otra olla.
Originalmente iban a cocinar patatas en él, pero ahora iba a ser caldo para los fideos. Cortó las patatas en rodajas y el brócoli en trozos pequeños. Había muy pocas verduras en su casa y por lo general solo tenían las verduras más comunes que simplemente arrojaban a una olla para cocinar. No tuvo más remedio que sofreírlos con un poco de sal y freír 4 huevos más antes de empezar a cocinar los fideos. Luego consiguió 4 grandes platos de plata que solían usar para servir a los invitados y colocó los fideos en el centro de los platos. Después de eso, agregó las rodajas de papa y los trozos de brócoli alrededor de los fideos y les echó un poco de sopa deliciosa antes de cubrir todo el plato con un huevo frito encima. Los fideos de sopa de carne de Claude finalmente estaban completos. Sabe rico. La niña comió su parte con una sonrisa en su rostro. Ambos ojos se entrecerraron en pequeñas medias lunas y se pudo ver una expresión de felicidad en su rostro. El niño regordete, por otro lado, comió con las manos. No era tan bueno usando un tenedor, así que se metió los fideos en la boca antes de sorber el resto. Vaya, esto es realmente bueno. Realmente te superaste allí, Claude, elogió su madre. Pero se volvió y vio que quedaba el gran tazón de masa y preguntó vacilante, ¿vas a convertir el resto en fideos? ¿Quieres dejarme un poco para que lo hornee en pan para mañana? Eso está bien. Por supuesto, haz un poco de pan con él, dijo Claude, encantado, me había olvidado que solo estaríamos los 4 para cenar. Hice un poco de más para que terminemos porque me quedé sobre agregar harina y agua. Me preguntaba qué deberíamos hacer con él. Gracias a Dios no se desperdiciará. Después de terminar un gran plato de fideos, Claude volvió a subir a su ático, satisfecho. Los fideos fueron una de sus comidas favoritas en su vida pasada. Si no hubiera sido por los fideos que probó en Big Fork, no habría pensado en intentar hacer algunos. En su mundo anterior, todo lo que tenía que hacer para conseguir fideos era comprarlos en el mercado. No habría necesidad de que los hiciera él mismo en absoluto. En realidad, tampoco sabía cómo hacer ramen, por lo que solo había hecho panqueques simples después de transmigrar. No recordaba cómo se hacían los fideos, ya que la mayoría de los que estaban a la venta en el mercado estaban hechos a máquina. Solo lo vio una vez y parecía que solo agregaron harina y agua a una máquina y los fideos salieron del otro extremo, bien calientes. Sin embargo, eso era algo imposible de lograr para él. Le encantaba comer fideos, en particular fideos de batata. Se hizo espolvoreando batata y agregando un poco de agua a la mezcla. Después de eso, se añadió almidón a través de un colador y la mezcla de masa se presionaría a través de un aparato perforado, formando fideos largos, parecidos a pelos, que luego se cocinarían a medias y se secarían. Sin embargo, no estaba seguro de si el proceso podría usarse con harina normal. Podría tener éxito, pero no podía experimentar con él en casa. Pensó que podría probarlo en la base secreta de Erickson cuando su padre no estuviera navegando. De esa forma, tendría suficiente espacio. Hacer fideos fue un asunto bastante problemático. Claude había considerado hacer diferentes bollos al vapor, pero eso requeriría levadura en polvo, algo que no estaba disponible en este mundo. Recordó que para hacer pan también se necesitaba levadura, por lo que tomó nota mental de preguntarle a su madre cómo lo hacía. Si fuera posible sin levadura, podría encontrar la manera de hacer bollos al vapor. Ahora, todo lo que tenía que hacer era encontrar un vapor. Después de perderse en sus pensamientos durante bastante tiempo, salió de sus fantasías alimentarias. Se sorprendió al descubrir que su padre gastó una suma tan grande para que Cristina dejara Whitestack. Su padre había sofocado el escándalo desde su raíz. Parece que mi padre está bien preparado para ocuparse de asuntos como estos. Aunque parece que sufrió una gran pérdida en la superficie, todo lo que necesitaba era que la señorita Cristina se fuera de la ciudad por un tiempo. Incluso si regresa en el futuro y hace un gran escándalo por ello, no afectaría ni un poco la reputación de nuestra familia porque nadie la creería. En cambio, pensarían que ella está inventando intencionalmente cosas para difamar a nuestra familia y probablemente lo está haciendo bajo las instrucciones de otra persona, pero esto solo funcionará si ese tonto de Arveid no causa problemas y busca a la señorita Cristina. Aún así, Claude confiaba en que su padre nunca permitiría que sucediera algo así. El asunto ya había terminado. Claude abrió su cajón, sacó el cuaderno mágico y comenzó a traducirlo. Capítulo 45 La decepción y el regalo. Claude estaba cabizbajo. Había pasado la mayor parte de una semana traduciendo el cuaderno y no encontró ni una sola cosa que hubiera esperado encontrar.
No había nada sobre cómo las personas se volvían magos, cómo volverse más fuerte una vez que eras un mago, o incluso solo información básica sobre la magia. En cambio, era más una colección de planos y diseños. Parecían ser diseños para reducir el consumo de energía mágica, o no usarla en absoluto, sin dejar de producir los mismos resultados. El objetivo era permitir que una persona normal usara la magia a través de varias técnicas. Sin embargo, Claude no sabía lo suficiente para estar seguro. Solo podía adivinar los propósitos del diagrama a partir de las etiquetas y notas anotadas junto a ellas. Sin embargo, por mucho que leyera, el funcionamiento interno del diagrama seguía siendo ajeno a él. No ayudó que el libro estuviera plagado de términos alquímicos de los que Claude no sabía nada. No sabría absolutamente nada de alquimia si no fuera por el dibujo que había visto en el diario. Solo logró averiguar algo adivinando basándose en las descripciones del esquema de ese arma. Había visto un documental sobre la fabricación de cerraduras de chispa a mano, por lo que tenía una idea de su funcionamiento interno y le dio un marco en el que encajar el diagrama. Los dos tipos de armas no eran iguales, las cerillas usaban cerillas lentas atacadas a los gallos, mientras que las cerillas usaban pedazos de pedernal encajados en gallos con martillos, pero además de eso, y sus cacerolas de golpe, la mayoría de las armas eran iguales. Especialmente sus barriles. Los barriles eran la parte central de cualquier arma de fuego y eran fundamentales para la armería. Un cañón estriado, por ejemplo, se podría hacer martillando el cañón sobre un mandril con la imagen inversa del estriado para crear su forma rugosa antes de que se limite más. También se pueden hacer diferentes partes del cañón por separado y conectarlas después. Un método más avanzado era disparar el cañón perforando el estriado. El barril fue una de las cosas más difíciles de desarrollar debido a la exigencia exponencialmente creciente del mecanizado para poner en práctica las ideas, por lo que su desarrollo se limitó a lo mucho que se había desarrollado el mecanizado general. Como tal, muchas de las historias sobre transmigrantes los vieron tratando de aplicar técnicas modernas o encontrando formas de impulsar su desarrollo más rápido para que puedan usarse para mejorar las armas de fuego. Sin embargo, nada de eso se había convertido en una gran preocupación en este mundo. Los magos los hicieron inicialmente con alquimia. Simplemente pusieron los ingredientes en formaciones rúnicas, luego aplicaron magia y se crearon los barriles. Si no fuera por los esquemas de armas modificados, Claude nunca hubiera descubierto que dar forma a los metales era una hazaña tan simple. La razón de eso fue un gran párrafo sobre los esquemas que se dedicó a la fabricación de un cañón de pistola adecuado por parte de un herrero común en circunstancias en las que la magia y la alquimia no estaban disponibles para que pudieran producirse en masa. Cuando los vio, sin embargo, finalmente comprendió que la mayor parte de los desarrollos habían sido realizados por los magos y se habían realizado utilizando alquimia. Si bien hacer un barril era fácil con la alquimia, y hacer decenas o incluso cientos era posible, era imposible producir miles o decenas de miles. Ningún mago aceptaría ese tipo de trabajo. Dejando de lado otras cosas, el costo de establecer las formaciones rúnicas y los ingredientes mágicos necesarios para tal empresa fue astronómico. También necesitarían un mago, un alquimista para ser precisos, para controlar cuidadosamente la forma de los metales para todos y cada uno de los cañones de las armas. Intentar fabricar tantos cañones de armas a esa escala sin la ayuda de los magos o la alquimia fue un gran esfuerzo industrial. Las proporciones de los metales que se utilizarían para hacer la aleación también se registraron con el esquema, y definitivamente no eran adecuadas para su uso en la fundición normal. Landes sugirió en sus notas 7 mezclas diferentes que podrían funcionar. También había diseñado un horno que podría fundir los metales de manera más eficiente. Sin embargo, fue solo el primer paso. También se tuvo que determinar el uso correcto del horno, y luego también se tuvo que hacer el moldeo fino del metal. Había sugerido un proceso de múltiples fases que podría acercarse a replicar el trabajo que hicieron los magos. Después de las armas, vinieron 5 diseños que Landes había desarrollado para reemplazar a los magos en los distintos pasos del proceso de fabricación de armas. Algunas dependían del viento y el agua, la mayoría de ellas martilladas, aserradas, perforadas o limadas. Algunos respondieron sobre resortes y pedales y mecanismos complejos, que se utilizaron para un trabajo más preciso. Algunas de las máquinas no funcionaron en las pistolas en sí mismas de ninguna manera, sino que se usaron para medir varias cosas, principalmente la precisión con que las otras máquinas habían hecho su trabajo. Usar la alquimia era más fácil, pero limitaba severamente los volúmenes que se podían producir.
Ciertamente no podrían suministrar ejércitos enteros. Las armas producidas alquímicamente solo podían ser una novedad, armas de pasatiempo, no armas de guerra. Incluso con todo el trabajo de las landas, las armas que su proceso y maquinaria podían producir eran muy inferiores en calidad y mano de obra, pero aún así eran mucho más adecuadas para la guerra y el uso militar simplemente por la cantidad que podía producir. 10.000 armas de fuego inferiores seguían siendo mucho más efectivas en una batalla que 100 excelentes. El barón Regius Osir, sin embargo, había tenido ambiciones aún mayores que las landas. Le había pedido que inventara un proceso que permitiera incluso a los plebeyos fabricar sus propias armas lo suficientemente buenas como para usarlas en combate. Parecía que el cuaderno contenía esos diseños. El barón solo alzó su estandarte en rebelión una vez que tuvo estos diseños. El aspecto más importante, además del volumen que permitía, era que eliminaba por completo a los magos. Como tal, nada de lo que los magos pudieran hacer podría detenerlo de fabricar estas armas. Podría requerir una inversión inicial masiva, pero Regius tenía el dinero. También estaba en una posición perfecta para cubrir el aumento de las actividades de recolección de recursos para suministrar a las fábricas los metales que necesitaban. Simplemente podría decir que estaba aumentando su trabajo para aumentar sus capacidades de suministro para ayudar a los magos a terminar su trabajo más rápido. Su éxito se convirtió en el destino en el momento en que puso sus manos en los nuevos diseños del Andés. Claude dejó el cuaderno y suspiró profundo, largo y duro. No tenía ninguna duda de que el cuaderno no habría tenido precio para él si hubiera sabido algo sobre la alquimia, pero no lo sabía. De las 38 páginas, podía sacar algo de unas 8, y todas estaban relacionadas con el mosquete. No tenía ni idea de qué se trataba el resto. Se sentía muy parecido a lo que había hecho en su última vida cuando había tenido en sus manos un libro de texto de ingeniería de la universidad cuando estaba en la escuela secundaria. Podía reconocer algo aquí o allá, pero los vastos diagramas de varias bestias mecánicas estaban más allá de él, e incluso las partes que reconocía estaban colocadas en lugares extraños y de formas extrañas. Y nadie debería ayudarlo a comenzar con las ecuaciones, sí, ahora se sentía exactamente de la misma manera. Peor aún, en ese entonces al menos podía reconocer la mayoría de los símbolos usados en las ecuaciones, ahora, sin embargo, las runas le eran completamente ajenas, sin mencionar que aparentemente usaban extrañas unidades de medida. Si tan solo tuviera un texto introductorio simple, al menos podría haber sido capaz de convertirse en un mago de bajo rango. Sin embargo, si las esperanzas pudieran cambiar el mundo, el cielo sería un jardín. No lo fue. Sin embargo, incluso si se convirtiera en uno, solo se sumaría a su paranoia ya significativa. El mundo ahora veía a los magos como demonios, siendo malvados hasta la médula que tenían que ser erradicados en el momento en que fueron encontrados. Esa misma actitud se extendió incluso a cosas inanimadas que simplemente despertaron la sospecha de que podrían estar relacionadas con ellas. La palabra magia en sí misma era tabú. El único beneficio real para él fue que comprendería mejor a Ed después de traducir el cuaderno. «Hora de cenar», dijo Angelina a través de la puerta. Claude volvió al presente. Próximo. Limpió su escritorio, escondió todo lo que necesitaba esconderse y bajó las escaleras. Su padre estaba sentado a la mesa esta vez. «Ve a buscar el cofre de madera en el carruaje», dijo cuando vio a Claude. Los Fers no tenían carruaje ni caballos. Morsen no estaba dispuesto a gastar tanto dinero para conseguirlos, ni nada del dinero necesario para alimentar a los caballos y mantener el carruaje. Simplemente no valió la pena. No necesitaba uno. No salía de la ciudad con la frecuencia suficiente para que fuera más barato que pagar el transporte, y el ayuntamiento tenía el suyo propio que podía pedir prestado. De todos modos, tenía derecho a su uso gracias a su posición. Los usaba con tan poca frecuencia que tampoco le importaba su estado degradado. En todo caso, su aspecto curtido lo hacía parecer más realista, o eso pensaba, al menos. Esa fue la razón que dio para conducirlos él mismo siempre, pero Claude lo sabía mejor. Era demasiado tacaño para pagar un cochero. Hoy era uno de esos días en que el carruaje había vuelto a casa. Un cochero vendría a recogerlo en algún momento de la noche y volvería a recoger a su padre a la mañana siguiente. Claude miró en la parte de atrás y encontró un cofre de madera más largo que alto. Sin embargo, era muy delgado y no pesaba mucho. Se encogió de hombros y lo tomó dentro. «¿Qué hay adentro?», preguntó, dejándolo junto a su padre. «Échale un vistazo. Es un regalo para ti». «¿Un regalo?».
Por mucho que lo intentara, Claude todavía era solo un niño, su emoción no era algo que pudiera controlar fácilmente. Abrió el cofre con demasiado entusiasmo para su dignidad, y vio dentro, acurrucado en la paja, una mecha negra. Capítulo 46 Elección para el futuro. ¿Es para mí? Preguntó Claude, tomando el mosquete y sacándolo de la paja con cautela. Nunca lo hubiera esperado. Le había dicho a su padre que quería su propio mosquete, pero era solo algo que había mencionado de pasada, nunca pensó que realmente conseguiría uno. A su padre no le gustaban las armas, especialmente las de fuego. Creía que hacía que las personas fueran demasiado propensas a recurrir a la violencia para resolver problemas que debían resolver con su ingenio. ¿Por qué, entonces, le compraría un mosquete a Claude? No era de segunda mano, estaba recién salido de las fábricas, lo que significaba que costaba 5 o 6 coronas. ¿Por qué su padre tacaño le compraría algo tan caro? ¿Cuáles eran las cuerdas? Su padre habría quemado el arma en la chimenea si hubiera sabido qué pensamientos pasaban por la cabeza de su hijo. No sabía nada de la reencarnación de su hijo. Había decidido los caminos que sus hijos tomarían en sus vidas en la medida de lo posible. Arbeit se puso en el camino de la burocracia, y Claude iba a entrar en el ejército. Para eso, necesitaría ser capaz con las armas. La vida en el ejército era dura, más aún en tiempos de guerra, y peor aún si uno terminaba en la línea del frente. Gran parte de la supervivencia de uno se debía a la suerte, pero su padre estaba decidido a asegurarse de que su hijo tuviera que depender de la suerte lo menos posible. Independientemente de lo que parezca, Morsen amaba a sus hijos. No estaba enviando a su segundo hijo al ejército a morir. Quería que sobreviviera y, si era posible, prosperara, lejos de las guerras, razón por la cual había dispuesto específicamente que enviaran al niño a Tirsim y lo colocaran bajo el mando de su padrino. Recordó su decisión cuando el niño le pidió un mosquete y decidió que era hora de que comenzara a entrenar y familiarizarse con un arma de fuego personal. De hecho, solía ser un hombre muy tacaño, prefería pensar que era ahorrativo, pero no se iba a quedar con el dinero cuando podía mejorar las posibilidades de supervivencia de su hijo. Gastó sin reservas para enviar a su primer hijo a la escuela secundaria, por lo que haría lo mismo al comprarle un arma de fuego a su segundo y asegurarse de que recibiera la capacitación que necesitaba. Sonrió por lo diferente a su yo habitual que sonaba y agregó más tabaco a su pipa. Prefería una plantación específica de tabaco de Nubisia. Era la única cosa regular en la que estaba dispuesto a derrochar. Le ayudó a su conciencia al sentir que se esperaba que alguien de su posición comprendiera los refinamientos del buen tabaco. También era algo muy útil cuando interrogaba a alguien sobre sus diarios financieros. Fue una gran excusa para sacar algo o una pregunta, para dejar que la gente se cuela un poco mientras él trabaja en su pipa. ¿Gusta? Preguntó, muy feliz por la cautela con que su hijo acariciaba el arma, inspeccionando cada detalle como si estuviera examinando a una hermosa joven. ¿Sí? Gracias, padre. La cara de Claude se partió por la mitad y una hilera de dientes blancos le sonrió, pero, ¿por qué me comprarías un mosquete? Pensé que odiabas las armas. La sonrisa de satisfacción de Morsen se desvaneció. Odio las armas, y también tu hermano mayor. Somos burócratas. Estamos acostumbrados a resolver problemas con nuestro ingenio. Eres diferente, Claude. Eres un chico físico. También estás en el curso físico de la escuela. También está a punto de graduarse en un año. Te guste o no, tienes que tomar una decisión cuando cumplas 18 años. Debes encontrar un trabajo normal aquí en la ciudad y seguir siendo un campesino por el resto de tu vida, o trabajar para convertirte en un dignatario. Tus calificaciones no te permiten unirte al ayuntamiento y entrenar para convertirte en un burócrata como tu hermano y yo. Tendrás que obtener el primer lugar en todo tu grado este año y el próximo si quieres cambiar eso. Tienes que unirte al ejército. Puedes unirte al ejército o a la marina, pero te sugiero que te unas al ejército. La marina es muy arriesgada. Ya has demostrado que eres bueno con las armas, quiero decir medio muerto o no, cazaste una serpiente a los 16. El ejército es la opción lógica, así que quiero que estés tan preparado como puedas y aprendiendo a usar un mosquete correctamente y practicar mucho con él es la parte más importante de eso. Claude miró a su padre. No le importaban en lo más mínimo las castas. No le importaba ser un digno, no le importaba. Siempre podía irse del país si no le gustaba cómo iban las cosas. Estaba decidido a vivir su vida de la manera que quisiera, independientemente de lo que dijeran las leyes del reino.
Él y sus 3 amigos, para el caso, querían convertirse en aventureros y viajar por el mundo, aprendiendo todo lo que había que aprender sobre sus misterios. La más importante de ellas es la magia. Ahora su padre estaba pensando seriamente en enviarlo al ejército. Padre, si no me alisto en el ejército, ¿puedo seguir siendo un campesino y permanecer en Uitestad? Solo un tonto dejaría la ciudad para convertirse en carne de cañón para algún noble. Podría vivir muy cómodamente aquí. Incluso como campesino, tendría una vida digna ya que su padre ocupaba uno de los principales puestos del gobierno de la ciudad. Suspiro, no es tan simple, Claude. Todos los estudiantes de cursos físicos se consideran reservas. Incluso si no te unes activamente al ejército, puedes ser reclutado fácilmente si estalla una guerra. No tendrás otra opción al respecto. Y a diferencia de cuando te alistas, no tendrás absolutamente ninguna opción a dónde te envían. No es que tengas una gran cantidad de opciones incluso cuando te alistas libremente, pero aún así. Además, si te unes ahora y trabajas duro, es posible que un oficial en el momento en que estalle la guerra, lo que te dará muchas más posibilidades de sobrevivir. ¿Qué? ¿Ya era reserva? No es de extrañar que básicamente estuvieran recibiendo vocabulary en la escuela. Los estaban preparando para su inevitable alistamiento o reclutamiento. Siempre había pensado que el montaje era muy extraño, incluso excéntrico, pero nunca había esperado que fuera tan malo. Al menos antes se había inclinado positivamente hacia él, pensaba que se adaptaba bien al estado del mundo y le brindaba a las personas las habilidades que necesitaban para tomar decisiones informadas en su vida y tener éxito en ellas. Ahora, estaba pagando su propio reclutamiento militar. El ejército no es tan aterrador, ¿sabes?, dijo su padre a través de una bocanada de humo, has crecido mucho desde que te recuperaste de tu enfermedad. Cuidas a tu hermano y hermana pequeños, ayudas a tu madre diligentemente, y tus calificaciones están mejorando realmente. Incluso te gusta leer ahora. Estoy muy orgulloso del hijo en el que te has convertido, aunque tú y tu hermano todavía... Hizo una pausa por un momento, sus ojos tristes. He acordado que te coloquen en Tirsim con tu padrino, el vizconde Gerriausen Van Cruz. Está muy lejos del camino, y si trabajas duro y te destacas, él puede evitar que te transfieran al frente. Al menos su padre ha hecho buenos planes, pensó Claude. Estuvo de acuerdo en que la guerra estaba a la vuelta de la esquina y era inevitable. Sin embargo, nunca había oído hablar de este padrino. No podía ver cómo su padre se había acercado tanto a un vizconde. El hombre no solo era un noble, sino que su título lo colocaba al menos 4 rangos por encima de su padre incluso en la burocracia. Todo esto sucedió cuando aún era joven, antes de ganarme la dignidad necesaria para mi elevación. Estaba sirviendo como escribano campesino en el ayuntamiento. Recibí mi 4º elogio después de presentar otra excelente propuesta a mis superiores y al vizconde. Fue el encargado de entregármelo. Naciste el día que llegó a la ciudad. Le ofrecí la oportunidad de nombrarte, y él te nombró Claude, en honor a un compañero suyo que había muerto en el campo de batalla. Vino a verte a menudo mientras estaba en las prefecturas. Ahora solo tenemos contactos ocasionales, unas 3 cartas al año. Así que fue así. Ir a Nubisia puede que no sea tan mala idea, en ese caso. Capítulo 47. Los planes del padre. Claude y sus amigos volvieron a salir de la escuela a través de la pared. Esta vez, almorzaron primero en la escuela. Como había dicho Borcal, tenían dinero, pero no deberían desperdiciarlo. También deben evitar estropearse y arruinarse una vez que se les acabe el dinero. Borcal tenía razón, por supuesto. Incluso Erickson, quien constantemente los molestaba para que comieran algo delicioso en la ciudad, no luchó contra él demasiado. Los 4 se dirigían al final de los muelles del barrio bajo, en busca de las herramientas de pesca y navegación de Mock. El nuevo propietario, Wakuri, le cambió el nombre, pero seguía haciendo lo mismo. Claude aún podía conseguir allí las municiones que necesitaba. Él y su padre tuvieron una larga charla la noche anterior sobre su futuro. De hecho, su padre había pensado mucho en su plan para el futuro del niño. No tenía nada que decir al respecto y finalmente aceptó lo que le esperaba. Sin embargo, en realidad no tenía elección. No podía simplemente encontrar un trabajo al azar y vivir de los salarios como podría haberlo hecho en la Tierra. Este mundo era completamente diferente y un hombre no tenía mucha libertad. Por un lado, no podía dejar su ciudad natal fácilmente. Técnicamente, no se le prohibió viajar, pero lo detendrían en casi todos los puntos de control y lo examinarían e interrogarían intensamente.
Y si estallaba la guerra mientras él estaba fuera, podría terminar en prisión bajo sospecha de espionaje. ¿Qué estaba haciendo un campesino tan lejos de casa, después de todo? Si eso sucediera, tendría suerte de pasar solo una década en un campo de trabajo. Si no tenía suerte, podría estar allí por el resto de su vida, que tenía tantas posibilidades de ser mucho más bajo de lo que él quería que de largo. Tenías que ganarte tus libertades con el servicio. Solo los dignatarios y los nobles tenían cierto control sobre sus vidas. Nubisia, en cambio, era un lugar duro y escasamente poblado. Dicho esto, la mayor parte de la guerra fue contra los nativos en lugar de contra otros ejércitos reales bien armados y entrenados. Era el ahijado del virrey de la región, lo que aseguraba que lo tratarían bien si lo enviaban allí. Al menos podía estar seguro de no conseguir los trabajos de mierda que estaban haciendo las pocas almas desafortunadas que murieron allí en ese momento. Sospechaba que probablemente lo colocarían con la guardia personal de su padrino, y que podría ser un lugar más seguro que unos pocos metros del virrey. Su padre también creía que sería una gran oportunidad para que su hijo se adentrara aún más en las gracias del hombre. Si impresionaba al hombre, no tendría problemas para subir de rango a una posición muy respetable en solo un par de años. Y si lo lograba, le tomaría menos de 15 años convertirse en un dignatario. Quizás incluso la mitad de ese tiempo. Incluso si no luchó en medio del golpe, si su padrino lo favorecía, le daría amplias oportunidades para acumular méritos. Tampoco le preocupaba demasiado que la guerra afectara a la colonia. Era poco probable que la guerra se desangrara tanto, pero incluso si lo hiciera, el reino tenía una gran presencia militar, lo suficiente como para limpiar las otras colonias antes de que el enemigo pudiera enviar una fuerza considerable. No dudaba que la guerra sería mala, ni siquiera estaba seguro de que el reino ganaría, pero estaría lejos de su hijo. Personalmente, por supuesto, no dudaba de que el reino ganaría al final, pero no soportaba pensar en el precio que pagaría. Sin embargo, una vez que la guerra terminara, todos los involucrados estarían atrapados reconstruyendo y recuperándose durante al menos una generación. Claude sería elevado en el momento justo para aprovechar al máximo la paz y habría evitado la guerra. Entonces podría elegir qué hacer con su vida. Morsen hizo todo lo posible para resolver cada pequeño detalle a la perfección, pero no pudo hacer mucho. Todo seguía dependiendo de que su hijo aprovechara las oportunidades que le había dado. Este es uno de los diseños más nuevos. Me costó 6 coronas, había dicho Morsen con una expresión de dolor, le pedí a Roulier que me lo comprara. Iba a comprar uno barato para boda, pero lo convencí de conseguir uno decente para su hijo también. Espera, ¿el padre de Boa le compró el mismo mosquete? Preguntó Claude. Su padre asintió. Sí. Boa también se va a alistar. Su padre consideró pagar el impuesto de no alistamiento, pero si la guerra empeora tanto como creemos, eso no será suficiente para mantenerlo fuera del reclutamiento. Mueva algunos hilos con sus conexiones para llevar a Boa al brazo logístico del ejército. Las serpientes y las ratas realmente tenían sus madrigueras, pensó Claude. Tengo algunas condiciones para darte esto, dijo su padre. La primera era que Claude no debía usarlo en la ciudad ni cerca de ella. El segundo, que pagaría sus municiones con su propio dinero. Y tercero, que no mostraría su arma a otras personas. No quería que esto pusiera en peligro a la gente del pueblo. Claude estuvo de acuerdo sin dudarlo. Sin embargo, no iba a contenerse frente a sus amigos. Welikro y Erickson lo miraron con ojos verdes. Erickson se lanzó a casa justo después de la escuela para molestar a su padre por el mismo mosquete. ¿Cómo puedo ser más preciso?, preguntó Claude. Solo tienes que seguir disparando. Con el tiempo, sentirás el mosquete y la forma en que se comporta la bala en el aire. Eso no fue lo suficientemente bueno. Uero dijo que tenía que disparar con los ojos cerrados, lo cual era bastante malo, pero ahora todo lo que podía hacer para mejorar era practicar hasta que de alguna manera lo entendiera. No dudaba que Welikro sintió lo mismo cuando comenzó a practicar. Sin embargo, era la prueba viviente de que funcionaba. Después de todo, le dio al ciervo en la cabeza en medio de la noche. Supuso que no tenía más remedio que practicar. Apuntar no fue tan difícil, en principio. Solo tenía que alinear los puntos de puntería con su objetivo, ajustar el desplazamiento entre los puntos y el cañón, y el despegue que ocurre entre cerrar los ojos y apretar el gatillo, y acostumbrarse a adivinarlo, y la distancia a su objetivo, correctamente para hacer los ajustes apropiados. Al igual que la historia del viejo vendedor ambulante de aceite 1, todo fue práctica. Si realmente fuera solo práctica, sería muy difícil describir cómo disparar con precisión.
Solo tenía que desarrollar un sentimiento sobre cómo hacerlo y cómo se hacía con su arma específica. Aunque no le gustó ni un poco. Era demasiado ineficiente, demasiado vago, demasiado sin un proceso y una técnica definidos. Básicamente era simplemente sigue haciéndolo y eventualmente lo descubrirás. Lo había pensado mucho durante todo el día y finalmente se le ocurrió lo que creía que era un enfoque más sensato. Dicho esto, todavía tenía que practicar, por lo que ahora iba a los muelles. Capítulo 48 Compra de balas y pólvora. Cuando Claude y Borcal dijeron que querían comprar cartuchos y pólvora para sus mosquetes, Wakri silbó. Lo hizo muy raramente. Tus padres realmente te miman demasiado. De hecho, estaban dispuestos a comprarte los mosquetes estándar más nuevos. El Aubas Mark II es uno de los mosquetes más avanzados del continente. Escuché que incluso puede matar jabalíes enormes. Wakri era un gran entusiasta de los mosquetes. Conocía el mosquete como la palma de su mano. ¿Mejoró la gama con el nuevo modelo? Preguntó Claude. Creía que la tecnología iba en la dirección equivocada. ¿Cuál era el punto de fabricar armas que pudieran disparar más lejos pero que solo pudieran disparar 1 o 2 rondas por minuto? Por supuesto. Las primeras armas solo podían disparar 200 metros y solo tenían una precisión de hasta 80 metros. El modelo más nuevo puede disparar 380 metros. Eso es lo más lejos que se haya podido disparar. El Mark I solo podía disparar 360 metros, así que lo mejoraron en 20 metros en un solo modelo. Wakri dijo emocionado. Claude se dio cuenta de que estaba hablando con una pared. No entiendo por qué quieren hacerlos disparar más en primer lugar. ¿Qué importa que puedas disparar tan lejos si no puedes golpear nada y probablemente solo puedas disparar una vez en el tiempo necesario? ¿Alguien que cubra esa distancia? ¿Por qué no hacer que disparen con mayor precisión y rapidez? Wakri se rió. Niño, sabía que no sabías nada sobre mosquetes en el momento en que comenzaste a hablar. El alcance es el rey cuando se trata de mosquetes. Lo entenderás una vez que hayas peleado tu primera batalla. La batalla no son solo cargas, la mayoría de las veces la gente están marchando uno hacia el otro a paso constante, por lo que si tiene 380 metros, obtiene 5 o 6 disparos antes de llegar al rango preciso. Y realmente no importa que los disparos no sean precisos en ese rango. No eres el único que dispara, y no estás disparando a un solo hombre. Estás disparando a toda una línea, por lo que incluso si fallas a tu objetivo, seguramente golpearás a alguien junto a él o detrás de él. Y si tienes 500 hombres al lado de ti haciendo lo mismo, matas a muchos de ellos incluso con fuego inexacto. La precisión está muy bien cuando estás cazando, pero realmente no importa cuando estás luchando en formación con cientos de otros hombres contra cientos en el otro lado, también en formación. En esas situaciones, el alcance es todo eso importa. Si un lado puede disparar 100 metros más lejos que el otro, ese lado ganará. Entonces, ¿por qué el bando con un alcance más corto simplemente se quedaría en su lugar? ¿No pueden simplemente romper su formación y acercarse en grupos sueltos para que el enemigo no tenga nada a lo que disparar? Es por eso que tampoco sabes mucho sobre la guerra, dijo Wakri, sacudiendo la cabeza. Acabamos de decir que las cerillas solo son buenas en el fuego de volea. Si rompes tus formaciones, harás que sea imposible hacer eso. Claude se rindió. Tendría más suerte con una planta. No es de extrañar que los países del continente impongan tantas restricciones a los campesinos. Eran tan estúpidos en promedio que en realidad solo servían como carne de cañón. La tierra también usó fuego de volea en su era de mosquetería. Las unidades simplemente se alinearían una frente a la otra y dispararían hasta que un lado perdiera tantos hombres que los sobrevivientes huyeron. Claude recordó haber visto una película sobre varias de esas guerras. Los soldados del ejército de abetos rojos marcharon hacia sus enemigos a paso ligero, todos vestidos completamente de rojo. Incluso cuando se encontraban bajo fuego intenso y estaban dentro del alcance para contraatacar, sus comandantes no daban la orden de devolver el fuego. Así que simplemente siguieron adelante. Al final, el peso de los hombres que se acercaban obligó al enemigo a romperse, lo que hizo que su comandante finalmente dejara disparar a sus hombres. Dejó que sus hombres dispararan sus 2 descargas, disparando cada una de las 2 primeras filas, luego hizo que metieran las bayonetas en los cañones y cargaran. Claude también había leído un artículo de periódico sobre un conflicto en la frontera del reino que resultó en casi 1000 víctimas. En ese entonces, no entendía por qué el número era tan alto. Lo hizo ahora. No había trincheras ni almenas.
Los soldados de ambos lados simplemente marcharon hacia la muerte. Incluso si el reino ganara la guerra, no necesariamente podría recuperarse antes de que alguien más llegara y lo destruyera. Su padre había dicho que incluso si el reino no sufría una derrota paralizante, difícilmente se llevarían a cabo negociaciones de paz. Cualquiera de las partes solo se rendiría al borde del colapso total. Era completamente posible que hubiera una generación de paz después de la guerra, no quedaría nadie para luchar contra otra. ¿Por qué te estás distrayendo? ¿Has decidido cuánto quieres comprar? Oh, lo siento. Estaba pensando. Claude se volvió hacia Wakri. ¿Cuánto cuesta una ronda y pólvora para el Aubas Mark II? Las rondas son baratas, solo 2 fenires, dijo Wakri, tenemos 3 pólvoras para el mosquete. Una puede llevar su ronda a 200 metros, otra puede disparar hasta 300 metros y la tercera puede empujar la ronda hasta los 380 metros completos. Incluso tenían gránulos en polvo. ¿Cuánto? Preguntó Borcal. El primero, el que compró la última vez, es 1 sol por paquete, el segundo por 2 por paquete y el tercero por 5 por paquete. Un paquete tenía suficiente pólvora para 10 disparos. Entonces quiero la bolita, comenzó Borcal, pero Claude le tapó la boca con la mano. ¿Estaba loco? ¿Quería gastar un tale entero en solo 200 cargas? Le dijeron que disparara al menos 30 rondas al día para practicar de manera decente. A ese precio, la pólvora de un tale no le duraría ni un mes. La primera pólvora, por favor. Las armas son solo para principiantes, lo cual somos nosotros, así que no tiene sentido comprar pólvora que no podemos darle un buen uso, dijo. Lanzando una mirada furiosa a Borcal. Wakri asintió con una sonrisa. Puede que no sepas nada acerca de los mosquetes y la guerra, pero al menos tienes una cabeza sensata sobre los hombros. Empieza con distancias cortas, domínalas y luego aumenta lentamente la distancia a medida que dominas cada paso. Borcal frunció el ceño durante unos momentos y luego asintió con un suspiro derrochador. Está bien, conseguiré 10 paquetes del primer tipo, entonces. Y suficientes rondas también. Wakri desapareció en su habitación trasera por un momento, luego reapareció un momento después con una pequeña escala. Sacó un barril de debajo del mostrador con el tipo 1 estampado en él y lo abrió. Sacó y pesó la pólvora antes de empacarla en pequeñas bolsas de papel. Las unidades de peso eran una extraña mezcla de lo que se habría llamado unidades orientales y occidentales en la Tierra. El peso más utilizado fue el macabro, alrededor de medio kilogramo de tierra. El tael era más pequeño, como 10 por malicioso. El gramo fue el siguiente, a las 10 por tael. El decacati era el primer escalón por encima de lo malicioso, 10 al decacati como podría sugerir el prefijo, luego había un hectocati otra orden desde el decacati, pero no había kilocati, solo una tonelada. Sin embargo, la tonelada se utilizó casi exclusivamente para medir la carga de los barcos. La pólvora se midió y vendió en paquetes, que era suficiente pólvora para 10 tiros de mosquete. La ración estándar que se le daba al lacayo promedio para una batalla era de 3 paquetes, solo 30 rondas de pólvora. Muy pocos hombres suelen consumir la pólvora, incluso en batallas largas. La mayoría no lo hizo porque estaban muertos o destrozados mucho antes, y el resto porque el enemigo estaba muerto o destrozado mucho antes. Incluso era bastante común que muchos, si no la mayoría, de los soldados muertos todavía tenían los 3 paquetes sin abrir, que murieran sin haber disparado un solo tiro. El mosquete estándar usaba un tael y 1 gramo de pólvora por disparo, por lo que un paquete tenía aproximadamente un tael y 7 u 8 gramos. Los paquetes estaban hechos de papel de aceite y, una vez llenos, Wakri los envolvió junto con las rondas en una bolsa de lino, una para cada niño, y las puso sobre el mostrador. Los dos pagaron y Claude se dirigió a los estantes para buscar más cosas mágicas. Capítulo 49 Flipper. Las cosas en los estantes de madera estaban tan desorganizadas como de costumbre. Pero Claude había venido a buscar algo con valor que otros no podían decir. Recogió cada artículo y lo examinó detenidamente antes de dejarlo de nuevo. Su carrusel duró tanto que Borcal eventualmente lo llamó para que terminara, harto de esperar. No podía revisar cada elemento individualmente, simplemente había demasiados. Ya había revisado 100 artículos y cubría solo 3 estantes pequeños. Sin mencionar el tiempo, también se estaba quedando sin energía mental, rápidamente. También estaba el hecho de que se volvería sospechoso si seguía así. Wakri no sabía nada de objetos mágicos, pero era un comerciante astuto.
Si se daba cuenta de que Claude estaba buscando algo con atención, lo ordenaría hasta dejarlo seco por cualquier cosa que eligiera comprar. Le dijo a Volcal que podía ir, él mismo todavía tenía que buscar un juguete para su hermano pequeño, luego se retiró a una esquina de la tienda y recorrió con la mirada los estantes mientras se concentraba, deseando que su energía mental se pusiera en movimiento. Esperaba que algo reaccionara, aunque no sabía qué reacción podría tener. El primer estante permaneció inmóvil, pero dos elementos del segundo reaccionaron. El primero brilló con un verde suave, el otro se oscureció levemente. El tercer estante tuvo su propia reacción. Dos pulsos azules salpicaron su superficie. Claude soltó inmediatamente su concentración y agarró los reactivos. El artículo que había brillado con un verde suave era una pequeña placa de madera. Tenía un aspecto extraño, una superficie marrón negruzco del tono más sencillo, y era aceitosa. A Claude le recordó un poco a los colgantes de cerradura, que eran un hallazgo ocasional en la tierra, pero estaban hechos de jade, oro o plata. La segunda era una daga, una vez más de las apariencias más sencillas, salvo por una vaina de hueso. Debe haber pertenecido a un marinero. Probablemente lo había perdido durante un duelo de empeñarlo en tiempos difíciles. De cualquier manera, había estado en la tienda durante algunos años. Una capa de polvo cubría uno de sus lados. El tercero era un portaplumas. Tenía la forma de un pez que saltaba, con la boca abierta para sujetar la pluma. El mundo tenía innumerables utensilios de escritura, pero las plumas y los lápices reinaban de forma suprema. Las plumas se parecían mucho a sus homónimos de tierra en función, pero mucho más en apariencia. Básicamente, eran palos de madera pintados con puntas de cobre o plata. El soporte de la pluma era bastante pequeño para su función, pero tenía un diseño mucho más complejo. Su base salpicaba dramáticamente como la superficie del océano, de donde saltaban los peces. Sin duda, estaba destinado a ser utilizado a bordo del barco, probablemente por parte del capitán. Incluso tenía dos orificios para tornillos por los que se podía sujetar al escritorio, para no salirse de su lugar en aguas turbulentas. Sin embargo, Claude no dedicó mucho tiempo a los 3 puntos. En lugar de eso, pasó su mirada atenta por los estantes una vez más, confirmando que no se había perdido nada, luego caminó hacia el almacén para encontrar a Wakri. Sus 3 amigos lo esperaban afuera junto a una aleta volcada. Era un bote pequeño, de unos 4 o 5 metros de eslora y 2 de ancho. Proa y popa acurrucados. Se utilizaron principalmente como botes salvavidas en barcos. Cada uno podía transportar a 20, o incluso a 30 personas. La mayoría de los buques mercantes adecuados tenían una tripulación de 50 a 60 personas y llevaban 2 aletas. Esta aleta, por tanto, era bastante grande, de 5 metros y unos 2,8 de ancho. Tenía un agujero debajo de la línea de flotación y 4 tablas estaban severamente agrietadas demasiado cerca del agua para su comodidad. Probablemente chocó con una caña. Claude medio preguntó. ¿Estaban ciegos? ¿Cómo se puede perder un arrecife? ¿O cualquier otra cosa lo suficientemente grande para hacer eso? Pensándolo bien, remar no les daría la fuerza suficiente para sufrir ese tipo de daño en una colisión. ¿Es un arrecife? Está bien. ¿Te acuerdas del barco mercante que se arremolinó el tercer mes de este año? Es una de las aletas de ese. La tripulación estaba tan asustada que lo dejaron caer en el arrecife, lleno de hombres. El barco y vino a ayudar. Los pobres desgraciados se quedaron atrapados en la ciudad durante 2 meses. Creo que se fueron, carga y todo, en el siguiente barco para pasar. Solo queda el casco del barco, y se está pudriendo rápidamente. ¿Todavía se puede arreglar? ¿No tendrías que reemplazar la mayor parte del casco? Incluso podría resultar más caro que adquirir uno nuevo. Ni siquiera lo menciones. Fue un error comprar esto. Wakri ladró, pateando el barco mientras salía de la tienda detrás de Claude, los malditos bastardos que me lo vendieron lo tenían en posición vertical para que yo solo pudiera ver el agujero. Pensé que solo necesitaría cambiar las secciones de la tabla allí. Y estaría justo como la lluvia. Solo vi los otros problemas cuando lo volteé más tarde para ponerme a trabajar. ¿Cuánto pagaste? Preguntó Erickson. 1 corona, murmuró Wakri. Esperaba repararlo por 1 corona más y venderlo por 3, lo que le reportaba una buena ganancia a mitad de costo. Sin embargo, con las tablas agrietadas adicionales, incluso si lo desarmaba y vendía las piezas por todo lo que valían, en el mejor de los casos obtendría 3 tales, más probablemente solo 2. Si tuviera en cuenta el trabajo de parto, definitivamente no obtendría más de 2 tales.
Tu compra será un tale y 5 rillas, dijo Wakri, todavía sosteniendo la compra de Claude, te doy un buen precio ya que eres un cliente habitual. Borcal saltó, vinimos porque confiamos en ti. ¿Qué es eso de un tale y 3 rillas? ¿Quieres que nunca volvamos? Claude no sabía qué hacer con los dos. Estaba bien con el precio de Wakri, pero luego supo que eran objetos mágicos y, por lo tanto, valían mucho más de lo que nadie podría pensar. Borcal, sin embargo, no lo hizo, y estaba convencido de que el precio era casi un robo por tan simple improvisación. Tiene razón, gritó Erickson, miró la daga, es solo una daga normal, ¿por qué querrías comprarla? Le preguntó a Claude, podrías conseguir uno nuevo de los marineros por solo 2 rillas. Wakri sonrió amargamente, no puedes decirlo de esa manera. La daga parece normal, claro, pero es una antigüedad. 7 rillas en el mejor de los casos. Erickson replicó, arrebatándolo de la mano de Wakri y desenvainando la pequeña hoja, es solo una daga de mitril común. Borcal miró a Claude. ¿Por qué quieres una daga de espina de pescado? Sabes que a mi papá no le gustan las armas. Ni siquiera tenemos una espada corta o un cuchillo de caza. Tuve que pedir prestado el cuchillo de Güero y la daga de Ike en la isla. Pensé que como ahora tengo un mosquete, necesito un cuchillo. Wakri de repente se sintió desesperado. Su padre le compró la daga a un viejo marinero. Esta fue la primera vez que alguien mostró interés en él. Bien, bien. Dijo, finalmente, 7 rillas. Apostó a que su padre pagó menos por él, por lo que todavía estaba obteniendo ganancias. Es mejor ganar un poco que nada. ¿Y la placa y el soporte de la pluma? Borcal empujó. Esto debería ser para uso de la nave, comentó Erickson mientras arrancaba también el soporte de la pluma de las manos de Wakri. Es viejo, y la librería de Bark vende uno muy similar por solo 3 rillas. Y la placa no está en la mejor forma. Recuerdo que el barco mercante cuyo interior vi una vez tenía placas en las puertas muy similares a esta. Tampoco puede ser tan caro. Bien. Te los daré por otros 3 rillas. ¿Trato? Claude sonrió y asintió. Negocio. Wakri se volvió para regresar a la tienda con el dinero que Claude le acababa de dar, pero Erickson lo detuvo. ¿Cuánto por la aleta? ¿Qué? Wakri giró elegantemente sobre sus talones. No, 4 tales. Wakri medio gritó. Wakri sintió la necesidad de darse una bofetada en la cara. ¿Por qué les dijo a los mocosos sobre la aleta? Su historia fue reventada. Podría haber ganado más, al menos lo suficiente para cubrir el costo. Capítulo 50. El sueño del pequeño barco pesquero de Erickson. Espera, un segundo, dijo Borcal mientras empujaba a Erickson fuera del camino, ¿qué estás pensando, Eike? ¿Por qué comprarías una aleta rota? Hay un agujero tan grande en el medio y todo el fondo está roto. Incluso si lo compras barato, todavía tienes que reparar el casco. Solo se puede usar el marco. Erickson asintió. Eso es exactamente lo que busco. Erickson levantó 2 dedos hacia Wakri. 2 tales. Si no te gusta, finge que no lo mencioné, tío Wakri. Wakri sonrió con dolor. Solo un poco más, no puedes permitirme hacer una pérdida tan grande, no tengo el dinero, dijo Erickson, sacudiendo la cabeza, 2 tales es lo mejor que puedo hacer. Si no lo quieres, olvídalo. Solo quiero el marco. No vale la pena arreglarlo. Solo obtendrás 2 o 3 tales si desmantelas la cosa y vendes la madera, y eso ni siquiera cuenta. El costo de hacer eso. Dudo que ganes más de la mitad de mi oferta. Desarmar barcos era una profesión hábil en Uitestac. Un constructor de barcos solía llevar consigo a 2 o 3 aprendices para desmantelar barcos como trabajo secundario. Pero solo con sus habilidades se podría reutilizar un marco intacto. Un bruto común, no calificado, en el mejor de los casos, eliminaría una parte esencial al desmantelar un barco o romper algo. Por lo general, solo valía la pena desmantelar los buques más grandes. Una aleta era un recipiente pequeño, pero el marco seguía siendo útil. A Wakri le preocupaba que si intentaba desmantelarlo él mismo sin contratar a un constructor de barcos, el marco se convertiría en nada más que basura. Pero sería demasiado caro contratar a un constructor naval. Como había dicho Erickson, la cantidad por la que podría vender el material ni siquiera cubriría los costos. Solo véndelo. Otros eventualmente descubrirán que hiciste un mal intercambio si mantienes esto aquí. Perderás reputación. Si puedes comprar una aleta tan invaluable, ¿no arrojaría dudas sobre la calidad de todo lo demás? Añadió Claude. Debe ser exactamente lo que preocupaba al hombre, porque estaba pálido como la ceniza. Hizo un gesto con la mano en señal de rendición. Bien.
Tóstales. Pero por favor, llévate la cosa tan pronto como puedas. Lo haré. Conseguiré que alguien lo recoja por la tarde, dijo Erickson mientras le entregaba 2 tales al hombre, sin embargo, tengo que volver a clase primero. Si alguien pregunta, dígales que lo compré y solo lo dejo contigo por un tiempo. Los 4 regresaron a la escuela. ¿Y qué? ¿Por qué compraste esa cosa vieja? Preguntó Gorkal, incapaz de contener su obvia curiosidad. ¿Has visto el rompeolas en el embarcadero de mi familia, verdad? Preguntó Erickson, alargando el momento. Un rompeolas era un barco de pesca común. En su mayoría fueron transportados en barcos más grandes y arrojados a los caladeros de pesca de altura. Por lo general, tenían 7 metros de largo y 2 metros de ancho. Cada uno tenía un pequeño mástil y vela, y normalmente lo tripulaban 10 personas, generalmente un timonel, 6 remeros, un velero, el comandante y un neter. Los barcos solo se desplegaron una vez que se encontraron los peces y fueron los responsables de echar las redes. Los barcos más grandes tenían 2, mientras que el más pequeño solo 1. El embarcadero de Altronis tenía una perforadora de olas rota. Al parecer, se había estrellado contra el lecho de roca cerca de la costa debido a las fuertes corrientes. Nadie resultó herido, pero la quilla estaba agrietada, completamente inutilizada. Estaba en el mismo estado que la aleta y costaría demasiado repararla. ¿Así que quieres usar la quilla de este para reemplazar a ese perforador de olas tuyo? Preguntó Gorkal de repente. Espera, el marco tiene solo 5 metros de largo. ¿No es demasiado corto? Erickson negó con la cabeza. No. No estoy tratando de arreglar el perforador de olas. Quiero construir un tercer bote pesquero pequeño con partes rescatadas de los 2, uno como el del Old Sundy. En realidad, ¿no te diste cuenta de que, aparte de la quilla de la aleta, toda su estructura sigue intacta? Solo tengo que quitarme las tablas y usar las mejores del rompeolas, explicó Erickson con confianza. Bueno, tendremos que instalar una rueda, un mástil plegable, dividir el bote en 3, agregar el techo, y así sucesivamente. Pero tenemos materiales viejos en el almacén. Si es necesario, también podemos usar las piezas del flipper o el wave piercer y redimensionarlos según nuestras necesidades. No hay necesidad de comprarlos. Lo único en lo que tengo que pensar es en el trabajo. Estoy seguro de que no sabes que el tío Peck solía ser reparador de botes en su juventud. Dejó de trabajar en él cuando se lastimó la pierna con el agua. Sin embargo, todavía es hábil con el martillo. Incluso se ha ofrecido a arreglar el perforador de olas gratis si podemos encontrarle una quilla. No puede soportar ver barcos rotos, simplemente sentarse allí en la orilla. Sin embargo, mi papá ya había comprado un barco nuevo. Estoy seguro de que Peg estará encantada de ayudar. No, si le pido que me compre un arma, es posible que simplemente me ignore. Pero estoy seguro de que aprobará que construya un barco de pesca. Incluso puedo conseguir que pague la mano de obra para remodelarlo por yo. Claude se rió. El amor del capitán Altroni por fanfarronear significaba que definitivamente se permitiría hacerlo. Si Erickson tenía éxito, el capitán podría presumir de las capacidades de su hijo en la ciudad. ¿Qué capitán de barco en realidad tuvo un hijo que era dueño de su propio barco de pesca con solo 16 años? Si Erickson realmente lo lograba, su padre definitivamente lo presumiría durante mucho tiempo. Regresaron a la escuela y Claude escondió sus compras en el cajón de su escritorio y se preparó para la clase de esgrima. La clase enseñó las 3 espadas básicas, a saber, el estoque, el de 2 manos, algo parecido al Claymore o Zweihänder en la tierra, y la espada corta. Los estoques de este mundo no eran muy diferentes de sus contrapartes terrestres. Eran ligeros y enfocados en puñaladas. Las espadas de 2 manos se parecían a espadas chinas de 7 estrellas. Sus mangos eran de 1 pie de largo y podían caber más cerca de 3 manos que de 2. La espada corta era afilada y utilizada principalmente como arma secundaria por los militares. La mayoría de los estudiantes académicos eligen el estoque ya que fue favorecido por la nobleza como un arma de gracia y delicadeza y no requirió una gran fuerza física para su uso. Los estudiantes de física, por otro lado, se inclinaron más hacia los 2 últimos. Dado que los cursos cubrieron solo los conceptos básicos, la mayoría aprendió al menos algunos de los 3 antes de elegir una especialidad. La mayoría de los refinamientos más allá de lo básico se aprendieron a través de los entrenadores, dando pistas desde las líneas laterales. Claude prefería la espada de 2 manos ya que tenía la fuerza para usarla y le gustaban sus movimientos algo arrogantes. Huelicro era el más fuerte de los 4, pero prefería la espada corta, como Erickson, por su versatilidad.
Erickson lo usó porque su padre dijo que era el más útil a bordo de los barcos. Al menos parte de la razón de Wellicro era un simple hábito. Había estado jugando con la espada corta militar de su padre incluso antes de que pudiera caminar correctamente y simplemente se sentía más natural en sus manos. Sin mencionar que eso significaba que su padre podría ayudarlo con su entrenamiento. Para ambos chicos, el hecho de que la espada corta pudiera ser tanto un arma como una herramienta significó mucho. Borcal aún tenía que elegir un arma. Había entrenado a algunos con los tres, pero apenas era promedio. Su día terminó con 2 períodos de hípica. Pero Claude y los demás no asistieron. Erickson se dirigía a los muelles para reunir a algunos de sus marineros para buscar su nuevo naufragio. Wellicro fue con Borcal a su casa a buscar su arma. También irían a los almacenes de Borcal en busca de algunos objetivos antes de recoger a Claude en un carruaje y salir de la ciudad para practicar. Cuando Claude llegó a casa, sacó el estuche de debajo de la cama y se quitó el mosquete con cautela. También se había olvidado de comprar Slow Match. Todavía le quedaban un par de quemaduras buenas en la que tenía ahora, pero debería comprar una nueva dentro de la próxima semana. También sacó y volvió a llenar 3 cuernos de pólvora. Los cuernos de pólvora eran exactamente como sugería su nombre, los cuernos huecos, generalmente de cabras, que se usaban para almacenar pólvora suelta. Eran omnipresentes antes de que se inventaran los cartuchos de papel preenvasados, pero todavía se utilizan bastante incluso ahora. Era en gran parte una cuestión de conjeturas y de memoria muscular practicada cuánto tiempo tenía que inclinarse el cuerno sobre el cañón para obtener la cantidad correcta de pólvora, pero la mayoría de los cuernos podían contener aproximadamente un paquete de pólvora. Los 3 cuernos le daban, por tanto, suficiente pólvora para 30 disparos, si no aplicaba demasiado polvo a los disparos, lo que seguía sucediendo la mayoría de las veces. Cada uno de los cuernos tenía una eslinga de transporte unida a través de 2 anillos de cobre quemados en el cuerno que permitían colgarlos del hombro, listos para usar en cualquier momento. Claude recordó que Wellicro había estado usando 2 pequeños cuernos de vaca negros durante el viaje. Solo ahora sabía que eran sus propios cuernos de pólvora. La caja del mosquete también tenía un gran saco de cuero que se parecía mucho a una bolsa de dinero. Un nudo vivo cerró la parte superior, y eran las dimensiones aproximadas del arma. Claude puso 30 rondas en el saco. Mejor no exagerar su entrenamiento hasta que su hombro se acostumbre al retroceso. Fin del capítulo.